Bienvenidos al podcast de actualidad del día 28 de junio del año 2024. Continúa esa invasión mal llamada crisis migratoria. Vamos a ver unas imágenes de Rubén Pulido y también continúan las fechorías de Alberto Núñez Feijóo, porque veremos las declaraciones que ha tenido en plena crisis, en plena invasión, pues él ha prestado las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para alojar a los inmigrantes ilegales. Recordad que Alberto Núñez Feijóo se manifestó a favor de regularizar a 500.000 ilegales. Obviamente, sabedores de que esto no va a gustar a sus votantes, las terminales mediáticas del Partido Popular lo han ocultado. Pero no solo hablaremos de eso, tenemos que hablar también de justicia, concretamente de Álvaro García Ortiz, del hermano de Sánchez y de Begoña Gómez, todo ello pocos días después de que el Partido Popular, concretamente 3 días después, le entregase el Consejo General del Poder Judicial a los socialistas. Te dirán que se repartieron mitad y mitad. Bueno, con los dos de Sumar, cedidos a Sumar, que obviamente se van a decantar por los socialistas, ya podemos imaginar lo que va a salir de ahí. También tenemos política internacional, toca hablar del debate de Joe Biden contra Donald Trump, donde Biden hizo un ridículo espantoso. Yo no sé cómo pueden presentar a ese hombre, honestamente lo digo, me parece ya una broma de mal gusto, me parece que se están riendo de él los propios demócratas. Y para cerrar, Hacienda, toca hablar de Hacienda con la lista de morosos y también con la última que tienen preparada para nosotros. Aterriza en Madrid el vuelo número 100 de ilegales fletado por Sánchez en pleno choque con las autonomías. No hay tal choque, lo que pasa con que Diario, sabedor de que sus lectores votan al Partido Popular, nos han querido ocultar esto otro. Feijóo dice que las comunidades del PP serán solidarias con la acogida de inmigrantes, que últimamente se llaman migrantes, como los patos. Parece ser que ahora somos patitos todos. Bueno, la realidad es que no, que Alberto Núñez Feijóo en esto es igual que Sánchez, como en muchas otras cosas, ambos son los fieles representantes de la Agenda 20 y Trinca en España. El gobierno de Sanchinflas ha fletado desde el pasado 10 de octubre hasta el viernes 28 de junio al menos 100 vuelos de inmigrantes irregulares. Una cifra significativa que se alcanza además en pleno choque del Ejecutivo PSOE-Sumar con las comunidades autónomas, que han quedado con el culo al aire al ser desautorizadas por Alberto Núñez Feijóo, como veremos después. Se quejan las comunidades autónomas de carecer de recursos y medios. Y esto es llamativo porque en España no hace sino crecer la pobreza, no hace sino crecer el número de niños que viven en situación de carestía. Tenemos un país en el cual vivimos con salarios más o menos iguales desde los últimos 30 años, por más que te digan que la economía va como una moto, la productividad estancada y sin embargo vemos que para esto sí que hay dinero. En concreto, en estos 8 meses y 18 días transcurridos, o lo que es lo mismo los últimos 262, se han producido vuelos de estas características cada 2,6 días. A bordo de tales vuelos han viajado miles de inmigrantes irregulares. Tenemos unas imágenes que veremos después de Rubén Pulido, donde se puede comprobar que efectivamente esto es así. En el caso del vuelo de este viernes viajaron 290 pasajeros. Tras su llegada en avión a la península, los inmigrantes irregulares son recibidos por varias ONGs designadas por el gobierno. Y es aquí donde está la trampa, en el gigantesco negocio para unos pocos a costa del tráfico de personas. ONGs que actúan como último eslabón de las mafias, ONGs que de no gubernamentales no tienen más que el nombre porque reciben fondos del Estado, ONGs que sirven para colocar a amiguitos y que se lucren de esta desgracia, que es un problema para el país emisor que pierde a su juventud, es un problema para el país receptor que no tiene capacidad para alojarlos, pero es prosperidad para unos pocos que no tienen ningún tipo de reparo en lucrarse con esto, a pesar de que miles de personas mueren ahogadas o mueren en la travesía por el continente africano. Son alojados en albergues, pisos turísticos, hoteles o balnearios, entre otras dependencias. Desde el pasado 10 de octubre se han podido contabilizar un centenar de vuelos charter de inmigrantes desde Canarias a la península, operados en su mayor parte por la compañía Air Europa, o sorpresa, compañía que fue rescatada por el gobierno, que pertenecía a Globalia y que subvencionaba a través de Guacalúa la actividad de Begoña en el Africa Center. Qué curioso, ¿no? Pues casualidades de la vida. También recordad que se habían reunido Ana Pastor y Ferreras con el de Open Arms para crear un relato favorable a la inmigración ilegal entre los españoles. Para eso han empleado la secta
mal llamada La Sexta. Y ahora vamos a ver las imágenes de este vuelo. Exclusiva, este viernes ha tenido lugar un vuelo operado por Air Europa entre Tenerife y Madrid-Barajas. Un total de 294 subsaharianos, la mayoría de ellos malienses, han sido enviados a la península. Dos de las ONGs encargadas de acogerlos en hoteles habilitados para ellos estaban allí y han llegado a la terminal T3 de Madrid-Barajas. Y mientras todo esto ocurre, el señor que dice que va a derogar el sanchismo pero que va a ser continuista con el sanchismo nos comenta lo siguiente. Feijóo dice que las comunidades del PP serán solidarias con la acogida de migrantes y Vox le exige lealtad con los pactos. De entrada, que se preste a hablar de migrantes en lugar de inmigrantes ya nos da a entender por dónde van los tiros. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que todas las comunidades autónomas en las que gobierna el PP han cumplido su obligación de solidaridad en la acogida de menores migrantes y seguirán cumpliéndola, mientras el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avisado de que su formación está dispuesta a cumplir con total fidelidad los pactos suscritos en las comunidades autónomas. Y además, estas manifestaciones se producen tras la advertencia de Vox sobre su intención de romper los gobiernos de coalición en caso de que continúen pues, con estas políticas que van en contra, no ya de los pactos con Vox, van en contra de lo que el PP le promete a sus votantes. Pero como luego tenemos a los Alsinas, tenemos a los Herrera en COPE, tenemos a 13TV y tenemos a Federico diciendo mentiras a los lectores de derechas, pues se creen que está en contra de todo esto el PP, cuando en realidad es un partido perfectamente equiparable al PSOE. Abascal advierte al PP que Vox hará cumplir los pactos en los gobiernos regionales para combatir la inmigración ilegal. Nosotros tenemos palabra. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al PP que los gobiernos regionales que ambos partidos conforman pongan todo lo que está en su mano para cumplir los pactos y combatir la inmigración ilegal, así como el efecto llamada. Nosotros tenemos palabra, le pedimos al PP lealtad en estos pactos. Bueno, esperar lealtad del PP es como esperar la de Sánchez. Así lo ha dicho durante su intervención al finalizar la Asamblea General Ordinaria que se ha celebrado hoy y en la que han sido aprobadas las cuentas del partido con el apoyo del 91,47% de los afiliados. En otro orden de cosas, toca hablar de justicia. Ya sabéis, 3 días después de que el Consejo General del Poder Judicial fuese entregado por el Partido Popular al Partido Socialista, atentando de forma frontal contra la separación de poderes y por ende uno de los pilares de la democracia. Ábalos y Koldo gastaron 44.000 euros en el viaje de 3 días a México, donde Aldama recibió un cargo honorífico. Puede que ahora Ábalos no tenga nada, ni siquiera secretaria, pero hubo un día en el que estuvo al frente del Ministerio de Transportes. El 3 de febrero, José Luis Ábalos y Koldo García viajaron a México, donde pasaron 3 días en compañía de Víctor de Aldama, entonces presidente del Zamora Club de Fútbol y comisionista de Globalia, la empresa que se encargaba de financiar a través de Guacalua la actividad de Begoña en el Africa Center. Los 3 días que pasaron al otro lado del charco costaron 44.000 euros a las arcas públicas. Luego nos dicen que, luego tenemos que hablar de Hacienda, de la lista de morosos, para lo que es el dinero, ¿no? Para que los políticos vivan a todo tren. Este periódico ha accedido, en referencia a Voz Populi, a una resolución del Ministerio de Transportes donde figura el gasto, locomoción, alojamiento y manutención. Claro, el viaje, ¿no? 44.000 euros para Ábalos y Koldo. Me pregunto qué hicieron. El viaje en el que condecoraron a Aldama, los servicios de comunicación de Ábalos señalaron que el motivo del viaje fue afianzar y aumentar la presencia española en los grandes proyectos. Y sí, Aldama es español, pero no fue por español, sino por lo que ya supimos luego todos después. Ábalos se reunió con su homólogo mexicano. Antes del encuentro, Ábalos mantuvo una ronda de encuentros con mandatarios mexicanos. El 5 de febrero, el exministro se vio con la autoridad federal y Rafael Marín, en Ciudad de México, posteriormente se desplazó con la delegación española a Oaxaca. Víctor de Aldama recibió el título de promotor cultural, turístico, comercial y económico del estado de Oaxaca de manos de Sader Pedro Matar Orraca, coordinador de desarrollo financiero internacional. Aldama no tenía cargo en transportes ni formaba parte de la comitiva española, pero sin embargo fueron para darle un premio. Por otra parte, la juez del caso del hermano de Sánchez, tenemos hoy un par de noticias, recaba sus declaraciones al fisco para investigar su patrimonio. Qué conveniente, ¿no? Al fin de cuentas, las fechas son importantes, que justo ahora pues se haga público ese pacto que tenían desde marzo
PP y PSOE para repartirse la justicia cuando estamos en plenas investigaciones al hermano del presidente del gobierno. Muy oportuno todo, muy conveniente. El Partido Popular es un partido de genios estrategas donde va a parar, ¿no? Qué duda cabe. Lo hacen todo muy bien y son los grandes aliados de nuestro país. Nunca podríamos pensar que el PP traicione los intereses de España. El PP no hace esas cosas. La juez que investiga una denuncia de manos limpias contra el hermano de Sánchez ha oficiado a la UCO de la Guardia Civil y Hacienda a las primeras diligencias del procedimiento. Así se desprende el auto firmado por la instructora. Precisa que es necesario practicar estas diligencias para esclarecer si los hechos denunciados en relación a su contrato laboral son o no constitutivos de delito. Ante una denuncia que narra unos hechos que pueden ser constitutivos de infracción penal, no cabe otra decisión que no sea la de iniciar el procedimiento. Bueno, el contrato aquí ya lo que hemos visto en otros días, no vamos a ahondar más en ello porque tenemos más noticias. Aquí desde el debate se hacen también eco y nos hablan un poquito más con detenimiento de lo que va a hacer la UCO. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está investigando el enriquecimiento del músico David Sánchez. Y por cierto, guarda relación con el desvío de mordidas que la trama Koldo esconde en Elvas. Los agentes están trabajando en esta línea de investigación tras recibir un oficio de Beatriz Viedma, la magistrada, que ha abierto diligencias contra el hermanísimo del reverendísimo Pedro Sánchez el Magnánimo. La petición de la juez fue enviada a la UCO el pasado 18 de junio. En el documento al que ha tenido acceso el debate, la magistrada pide a los agentes que verifiquen si el enriquecimiento del hermano de Sánchez, que pasó de 261.000 a cerca de 2 millones, está vinculado con el entramado societario de la trama Koldo. En el oficio remitido a los investigadores, la titular del juzgado menciona el informe policial que desveló este periódico llevado a cabo por la misma unidad. Y esta noticia no la vamos a ver, simplemente me parece una anécdota curiosa para que veáis hasta qué punto van juntando carguitos, ¿no? Por ser familia de, el nepotismo es lo que tiene. El hermano de Sánchez también figura como vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Orquesta. No me parece tampoco relevante comparado con otras cosas, se comería mucho tiempo del programa, pero que lo sepáis, que cuando tú tienes un buen padrino, en este caso un buen hermano, pues no es difícil enriquecerse. Si eres un español de a pie, en ese caso te van a poner palos en la rueda, se van a encargar de que tengas que pagar una barbaridad de impuestos por tu vivienda, por el coche. Si eres autónomo ya ni te cuento, trimestrales, cuota de autónomos, declaraciones de la renta que siempre se encargarán de buscarte alguna cosa para que salgas a pagar. Y bueno, si no es suficiente, pues te abren una paralela, a ver si te pueden rascar algo, pedirte explicaciones. Lo típico. Por otra parte, Begoña Gómez rechaza que el juez pida a la SEPI información del rescate de Air Europa. Bueno, claro, ¿qué va a hacer ella? La defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se ha opuesto a que el juez que le investiga pida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales información sobre el rescate a Air Europa. Qué conveniente, ¿no? En su recurso recogido por Europa Press, su representación asegura que carece de fundamento la diligencia. Pues para mí tiene bastante fundamento, habida cuenta de que esta mujer se reunió en varias ocasiones con Hidalgo mientras se estaba negociando el rescate por parte de la propia SEPI a Globalia, concretamente a Air Europa, y que Globalia estaba financiando la actividad de esta señora. Hombre, digo yo que algo habrá que investigar, que raro como poco es, pero bueno, la defensa no se podía esperar otra cosa, es lógico. Por otra parte, aquí sí estarían haciendo su trabajo que no quieran que se investigue, pero también si no quieren que se investigue, por algo será. En su recurso, su representación asegura que carece de fundamento. Y Juan Carlos Peinado dice que los hechos no están siendo investigados y le responden al juez Juan Carlos Peinado que si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento no cabe pedir una documentación que tiene que ver con la concesión de unas ayudas aprobadas en Consejo de Ministros. El punto aquí, que tampoco creo que haga falta explicar esto porque cualquiera se da cuenta, es que el Consejo de Ministros depende de Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo y por ende máximo responsable de los poderes públicos. La SEPI depende también de los ministerios y Begoña Gómez es la pareja, la mujer del máximo responsable de los poderes públicos y el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez. Ahí puede haber un conflicto de intereses por parte de Pedro Sánchez que se deberían de haber abstenido. Habida cuenta de que este grupo Globalia guardaba relación con la actividad de su mujer y además pues están esas reuniones que no creo que se reunieran a hablar, pues yo qué sé, de cómo decorar, qué cortinas van bien con el salón, lo dudo, o cómo preparar un salmorejo, no creo que se reunieran para eso. Hemos de reiterar lo que ya hemos señalado en escritos previos con relación a la prohibición en nuestro sistema procesal penal de las investigaciones prospectivas contra el investigado. Es decir,
aquellas en las que, con la excusa de investigar un determinado hecho delictivo, lo que se busca es inspeccionar en la vida del investigado. Vuelvo a repetir, me parece conveniente que se investigue cuando se estaba reuniendo con un grupo que la financiaba mientras se estaba negociando un rescate. Palo Marlaska anulan las medallas de plata de la policía a 6 comisarios jubilados. La concesión de las condecoraciones de la Policía Nacional empieza a convertirse año a año en vodevil. El Ministerio de Interiores de Fernando Grande Marlaska las está utilizando. Este señor que se dedica a deportar a cristianos chinos que están con el estatus de perseguidos y que piden asilo político al Partido Comunista Chino para que les hagan perrerías. Este señor que desmanteló Consur, lo cual ha costado la vida de 2 guardias civiles en Barbate. Este señor que puede ser que fuese quien diese los chivatazos de la investigación por la trama Koldo. Este señor, pues que bueno, es una persona más que cuestionable que debería de sentarse en un banquillo. Está empleando las medallas como pago por servicios prestados a altos mandos de su cuerda. Se anularon algunas de las condecoraciones. Lo mismo pasó con otras tantas en 2022 y en las últimas horas se ha conocido que los tribunales de justicia han anulado las del año 2023. En otro orden de cosas, toca hablar de política internacional. Los asesores de Biden reconocen que el debate fue un desastre, su desempeño estuvo lejos de lo esperado. Este señor no debería de ser el presidente de la primera potencia mundial, a nivel económico y militar. Es una persona, no lo digo por insultar ni por faltar, lo digo porque genuinamente así lo creo. Es una persona que no está en el uso de sus facultades mentales. Hay varios detalles, no hablo de que se caiga, al fin de cuentas pues tiene ya una edad, es entendible que se caiga. Hablo de que saluda a gente que no está ahí, hablo de que dice disparates, que parece que no tiene control sobre su vejiga, que se va por donde no es, que le tienen que señalizar el camino. Es una persona que no está bien. En el debate de ayer quedó retratado, que es una persona que tiene algún tipo de senilidad y me parece una falta de respeto por parte del propio Partido Demócrata que no lo aparten. El máximo responsable de la campaña electoral de Joe Biden ha reconocido el mal desempeño del mandatario durante el pasado debate contra Donald Trump. Frente a las dudas suscitadas, mantienen que tiene intención de mantener su candidatura. Pues obviamente no debería de ser el candidato del Partido Demócrata. Ahí tienen a... Bien, es verdad que a mí no me causa simpatía el Partido Demócrata, pero podrían presentar a Michelle Obama, podrían presentar a Kamala Harris, 2 mujeres a las cuales considero infames, pero bueno, desde luego están bastante mejor de la cabeza que Joe Biden, o algo por el estilo, pero desde luego presentar a Biden no tiene ningún tipo de sentido. Es posible que haya perdido en estilo, pero lo ha ganado en el terreno de los hechos. Bueno, los hechos es que es un país desbordado por la inmigración ilegal, que el precio del combustible no ha hecho sino subir durante su mandato, que no ha sido capaz de mantener la creación de empleo del expresidente Donald Trump y, en definitiva, lo único que ha traído es enfrentamiento a nivel de política exterior. Ahí tenemos el ataque a Nord Stream, un ataque contra la soberanía de Alemania, un país supuestamente aliado a Estados Unidos. Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos el conflicto en Oriente Próximo, tenemos la huida vergonzante de Afganistán. Se lo ha hecho mal tanto en política interior como exterior. Ni qué decir del fentanilo, ¿no? Y de la gente enganchada. Biden se muestra desorientado en el debate y abre la puerta a su sustitución. El primer debate presidencial contra Donald Trump no pudo desarrollarse de peor manera para el abanderado demócrata, luego de que éste se mostrase dubitativo y hasta cierto punto de vista desorientado. No, hasta cierto punto totalmente desorientado. El cerco transmitido por la cadena CNN mostró a Biden que perdió en varias ocasiones el hilo de las ideas, olvidando los temas de los que estaba tratando, mientras que Trump, contraviniendo su forma habitual de conducirse, se mantuvo sereno. Aunque podía inventarse aquí un largo etcétera de los errores de comunicación, el hecho importante es que el presidente tuvo varios problemas para posicionar ideas clave. Pues, a ver, Trump ganador de la noche, no tenía a nadie delante, vamos a ser claros. El tema de Biden ya es algo clamoroso. Toca ahora hablar de Hacienda. Economía. Hacienda desvela su nueva lista de morosos. Entra Joan Gaspart y sale Patricia Conde. Yo aquí he de decir que Hacienda me parece un estado dentro del estado y que la presión fiscal que se sufre en España es una auténtica locura. No considero ninguna de las maneras que estos hombres sean delincuentes, sino que por el contrario considero que somos todos víctimas del fisco. El hotelero y expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, y Roig Grupo Corporativo, expresidente del Valencia, hermano de Juan Roig,
han entrado en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda. La agencia tributaria ha publicado este viernes el 11º listado de grandes deudores. Me parece un auténtico disparate que te expongan públicamente de esta manera, ¿eh? También lo tengo que decir. También hay viejos conocidos como Agapito García, que es uno de los contribuyentes que más debe, pero sin embargo qué curioso que no nos hablan de Roures, que la abogacía del Estado se abstuvo para perdonarle sus pufos con Hacienda. Vuelvo a lo que decía antes de que en España lo importante es tener padrinos. Y ayer veíamos también que Hacienda iba a emplear la inteligencia artificial para perseguir a los contribuyentes. Pero curioso, ¿no? Que con algunos Hacienda sea un auténtico Doberman y con otros sea un gatito persa, un menino que se te sienta en el regazo, que se lo digan a Roures, ¿no? Bueno, también conocido por ser el padrino de Pablo Iglesias en los medios de comunicación y uno de los chicos útiles dentro de los medios de Pedro Sánchez. Con esta noticia damos por concluido el podcast de hoy, día 28 de junio, y muchísimas gracias a todos por verme.